Entonces me comentan si me estoy pasando de tiempo ya cuando se vayan a acercar a las 12 me dicen para ir cerrando, ¿vale? Bien, la sesión de hoy corresponde que veamos una tarea que ya les dejé previamente que se llama nivel de microarquitectura. Entonces, les voy a compartir la pantalla para que vayamos analizando. Espérenme. A ver si ya se puede visualizar. Sí, ya se ve, profe. Voy a quitar mi cámara para que no se alente mucho esto. Bien, previamente veníamos hablando entonces de lo que eran los componentes principales de una computadora y mencionábamos que eran cuatro elementos principales, básicamente un procesador, un espacio de almacenamiento o memoria, ¿de acuerdo? Teníamos dispositivos de entrada y salida y posteriormente teníamos buses de intercomunicación. Ahora bien, una vez que yo organizaba de cierta manera esos componentes y generaba una estructura, yo podía tener como tal una arquitectura de computadoras y como tal ya un dispositivo que al que podía llamar computadora. De alguna manera tenía una clasificación de esas arquitecturas. Una parte era las arquitecturas clásicas, que teníamos dos, básicamente von Neumann y Harvard, y posteriormente tengo arquitecturas de segmentación y también tengo arquitecturas de multiprocesamiento, que eran las que veíamos en clases anteriores, ¿no? La parte de pipeline y posteriormente la parte de multiprocesamiento. Ahora bien, a partir de esas arquitecturas y bosquejando que yo tengo esos cuatro elementos básicos, lo que corresponde es que yo analice esos elementos. Y entonces el principal elemento que debo de analizar de esas arquitecturas, pues es el procesador, básicamente. Refiriéndonos a ese procesador, en su interior, pues conocemos que es un microprocesador que se encarga de ejecutar múltiples instrucciones y que en su interior va a tener componentes, ¿no? Estos componentes en su nivel más básico van a ser transistores, que posteriormente se incorporaron integrados y al final de cuentas se volvieron programables para integrar ese procesador. Sin embargo, dentro de estos procesadores yo voy a tener también un nivel de arquitectura, es decir, es una, si lo queremos ver así como una metaarquitectura, ¿no? Yo tengo una arquitectura general a nivel físico y después de cada uno de estos componentes también voy a tener una arquitectura en su nivel interior. Entonces, dentro de los procesadores yo voy a tener algo que se conoce como nivel ISA. Por ahí en sus investigaciones algunos sí lo contemplaron, algunos todavía no. Entonces, ¿a qué se refiere este nivel ISA? Dice, básicamente se refiere a el Instruction Set Architecture, ¿no? Una arquitectura basada en conjuntos de instrucciones. Y dice, lo que es este nivel ISA es la parte del procesador que es visible para el programador o para el compilador, básicamente. Es decir, cómo es que esas instrucciones que tú estás programando se van a ejecutar a nivel del procesador. Tiene una estructura y tiene ciertos elementos que van a permitir que esas instrucciones se ejecuten. ¿De acuerdo? Puedo tener dos vertientes de ese nivel ISA. Una vertiente es que tenga algo que se va a llamar RISC, que es un Reduced Instruction Set Computer, ¿de acuerdo? Es un conjunto de instrucciones reducido, ¿de acuerdo? Y también puedo tener otra vertiente que va a ser un ¿qué? Un CISC, Complex Instruction Set Computer, ¿de acuerdo? ¿Qué va a suceder entre estos dos? Dice, por un lado tengo un conjunto de instrucciones reducido que básicamente también son muy fáciles de interpretar. ¿Por qué? Porque ya los tengo de alguna manera organizados, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un nivel de tipo CISC, lo que tengo es un conjunto de elementos más complejos por los cuales se tiene que transferir esa información y por tanto las instrucciones que yo soy capaz de interpretar pues van a ser mucho mayores. Aquí hay un pequeño detalle, esta no se llama von Neumann, esta se va a llamar Harvard. ¿De acuerdo? Si yo vinculo esas arquitecturas clásicas a nivel físico con estas arquitecturas del procesador, voy a tener algo similar a esto. Mira, dice, cuando yo estoy hablando de una arquitectura von Neumann, ¿qué características tenía esta arquitectura von Neumann a grandes rasgos? Les pregunta muchachos qué característica, cuál era la característica principal o la diferencia principal entre von Neumann y Harvard. El tipo de manejo de los datos y de instrucciones. Exactamente, tenía dos bloques de memoria, ¿no? Separados, ¿qué? ¿Qué tenía separado?
el bus de Nada, datos ¿verdad? y Nada. Recuerden que von Neumann tiene un único bloque de memoria. El que tiene separados los datos es Harvard. Ojo, porque nada me están dando el avión. Entonces, cuando tengo von Neumann, tengo un único bloque de memoria y posteriormente en ese bloque de memoria lo que voy a almacenar son los datos y las instrucciones o el programa, ¿no? Entonces, al traer la información de la memoria a que sea atendida por el procesador, yo voy a tener que descomponer esa información, primero dividirla, ¿no? Separarla, cuáles son las instrucciones y cuáles son los datos, y posteriormente irla transfiriendo por diferentes espacios de almacenamiento temporal hasta que sean atendidas por el procesador como tal. Entonces, ahí yo llevo que un conjunto de instrucciones más complejo en cuanto a su descomposición y en cuanto a ser atendidas. ¿De acuerdo? Voy a tener una instrucción que me va a permitir extraer la información, una instrucción que me va a permitir dividir la información, una instrucción que me va a permitir decodificar la información, etcétera. Entonces, voy a tener instrucciones que normalmente van a ser un conjunto de instrucciones de más de 100 instrucciones en adelante. ¿De acuerdo? Cuando hablo de un conjunto de instrucciones reducidas, te estoy hablando de instrucciones muy específicas que rondan entre los 35, 54, 84, pero que no llegan a atender a las 100 instrucciones. Cuando un dispositivo de procesamiento es capaz de atender más de 100 instrucciones en adelante, estoy hablando de una arquitectura de nivel ISA que se va a llamar CISC. Cuando estoy hablando de un nivel inferior, voy a estar hablando de un nivel ISA de tipo RISC, ¿de acuerdo? La principal representante del tipo RISC va a ser una arquitectura física de tipo Harvard, ¿de acuerdo? ¿Por qué Harvard? Porque recordemos que Harvard sí tiene divididos que por un lado tiene un bloque para los datos y por otro lado tiene un bloque para el programa, ¿no? Entonces ya no tengo que hacer una separación de datos al momento de ejecutar. Simplemente voy a un lado, tomo la instrucción, voy al otro lado, tomo el dato y posteriormente va a ser que, pues, más fácil atender esas instrucciones, pero decíamos, la principal característica es que tienen que ser un número limitado de instrucciones para que la velocidad de ejecución sea funcional. ¿De acuerdo? Ya comentábamos previamente que un representante de la arquitectura Harvard a nivel físico, pues normalmente va a ser un microcontrolador. Y entonces, dependiendo del nivel de instrucciones que sea capaz de ejecutar ese microcontrolador, yo voy a tener gamas. Puede ser una gama baja, una gama media o una gama alta. Básicamente en este orden, ¿no? Una gama baja pues va a llevar desde las 0 instrucciones hasta un límite de 35 instrucciones, por ejemplo. Una gama media va a ir de las 36 instrucciones a las 54 y una gama alta puede ir desde las 55 hasta las 84 instrucciones. ¿De acuerdo? Ejemplos de microcontroladores que llegamos a utilizar nosotros en el contexto en el que nos encontramos, pues normalmente podemos hacer alusión a este, mira, un Atmel 328U o 328P. Comercialmente tú lo vas a conocer como una tarjetita Arduino, pero en esencia es el dispositivo que viene implantado en esa tarjetita. Ese circuitito que viene ahí en la tarjetita va a ser este, un microcontrolador de este tipo. Pero también puedo tener algunos otros que en algún momento van a manejar, algo que se llama PIC, un microcontrolador PIC 16F877, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, refiriéndonos a esta parte, eh, hablando de una arquitectura RISC, los representantes principales serían microcontroladores. Cuando me voy a una arquitectura CISC, los representantes principales o las unidades principales de procesamiento serían microprocesadores como tal, ¿de acuerdo? Y bueno, en estos microprocesadores pues tengo diferentes marcas, ¿no? Tengo Intel, AMD, yéndome a la parte de los procesadores móviles, Qualcomm, Motorola, Texas Instruments, entre otros, ¿de acuerdo? Otra característica o otra manera en la que puedo eh, organizar las arquitecturas, también decíamos, es en cuanto al tamaño de los bits. ¿De acuerdo? Cuando hablo, por ejemplo, de una arquitectura Harvard a nivel de microcontroladores, puedo tener arquitecturas básicas de 8 bits, de 16 bits, de 24 bits, etcétera. Pero cuando me voy a una arquitectura de tipo CISC, pues normalmente el tamaño de bits que va a permitir ejecutar va a 32 bits, 64 bits, etcétera, ¿no? A lo mejor todavía comercialmente no puedo tener una arquitectura de, no sé, de 128 bits, pero a nivel de diseño, pues ya existen algunas arquitecturas de más de 64 bits.
¿vale? ¿Se entiende este nivel de arquitectura basado en instrucciones? Sí, ¿Sí? ¿Qué sí, entiendo sí, la por entendemos. instrucción? Sí, Pues cualquier cosa que pueda realizar una computadora, ¿no? Una instrucción que puede ejecutar cualquiera de estas dos, por ejemplo, una instrucción aritmética, suma, sin más, resta, divide, and, or, not, desplazamiento a la izquierda, desplazamiento a la derecha, acarreos, etcétera. Todas son instrucciones. Entonces, un conjunto reducido, pues va a abarcar unas 35 instrucciones, un conjunto complejo o completo de instrucciones va a abarcar más de 100 instrucciones. ¿Quién tiene más de 100 instrucciones? El procesador que tienes hoy en tu computadora puede ejecutar más de 100 instrucciones. Aunque muchas de ellas son combinaciones entre instrucciones básicas, bueno, pues se contemplan diferentes instrucciones. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo saber qué conjunto de instrucciones está ejecutando mi procesador? Es simple. Vas y descargas un datasheet del dispositivo que tú estás utilizando y te van a dar un librote como de unas 10.000 hojas en donde te va a dar referencia de cada una de esas instrucciones. Y hasta te las va a clasificar. Dice, tengo instrucciones de tipo aritméticas, tengo instrucciones de tipo lógicas, tengo instrucciones a nivel de bits y tengo instrucciones a nivel de bytes, tengo instrucciones para desplazamientos de información, etcétera. Entonces, ese conjunto de instrucciones es como si fuera el diccionario del dispositivo, ¿no? A ver qué palabras conoces. Ah, conozco AND. Ah, ok. ¿Y para qué te sirve AND? Pues para hacer una operación lógica de multiplicación, básicamente, ¿no? Entonces, ese conjunto de instrucciones es importante. De alguna manera, este nivel ISA o este Instruction Set Architecture es un nivel de arquitectura lógico, si lo queremos ver así. Cuando hablamos de Harvard, de von Neumann o de multiprocesamiento, estamos hablando de un nivel de arquitectura físico, donde están los elementos. Cuando hablo de una arquitectura de nivel ISA, estoy hablando en primera instancia de un nivel lógico en el que es capaz de ejecutar diferentes instrucciones, pero también se va a integrar o se va a complementar con una arquitectura a nivel tangible, ¿no? Y esa arquitectura a nivel tangible normalmente se va a llamar microarquitectura, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar con esta microarquitectura? Pues dice, básicamente es la organización que va a tener quién, el CPU, es decir, el procesador, el núcleo que está ahí. Si yo le hiciera un zoom a ese procesador que tengo dentro de mi computadora, si hubiera una manera en la que yo lo pudiera destapar y observar con un microscopio, no sé, pues lo que tendría que encontrar son múltiples transistores, ¿no? Y esos transistores van a estar organizados para generar estas unidades funcionales. ¿Qué unidades funcionales? Mira, aquí te coloco el esquema clásico de una microarquitectura basada en este, ¿no? En este Intel 8086 que ya hacíamos referencia. ¿Sí se acuerdan por qué era importante ese Intel 8086? Porque fue el primero en implementar la de 16 bits. Exactamente, ¿no? Y era significativo para realizar trabajos más complejos. Entonces, normalmente se toma como referencia esta microarquitectura. Las microarquitecturas de los procesadores de hoy en día son más complejas, ¿no? Sin embargo, esta es la que nos sirve como fundamento para entender lo que tiene un procesador en su interior. Y bueno, en su interior un procesador, imagínate que yo encapsulo todo esto, lo que va a tener en su interior son estos componentes. Mira, de entrada, el principal va a ser este que está aquí, este que yo tengo aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué me está indicando ese? Dice, básicamente tengo un elemento que se va a llamar ALU, una unidad que se va a encargar de realizar operaciones aritméticas y lógicas. Todo lo que llegue a mi computadora, dijimos en algún momento, se va a considerar como que, como un número y por tanto ese número pues tiene que realizar, bueno, sirve para realizar ciertas operaciones. Esas operaciones pueden ser aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y cualquier combinación de ellas y puede ser una operación lógica, AND, OR, NOT y cualquier combinación de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, además de tener esta unidad de aritmético lógica, que es de las más importantes, voy a tener otra que también es muy importante. Esta de aquí, mira, la 6, una unidad de control, ¿de acuerdo? ¿De qué se va a encargar la unidad de control? Básicamente se va a encargar de decirme en qué momento ingreso la información
en qué momento transfiero la información y en qué momento, ahora sí, ejecuta la instrucción. Es decir, va a encargarse de manipular todos los dispositivos o todos los elementos que estén dentro del CPU. Es como si estuviéramos en el salón de clases. Los que hacen el trabajo son ustedes serían la ALU básicamente. ¿Quién es la unidad de control? Yo en ese caso sería la unidad de control, porque yo les digo en qué momento haces el resumen, en qué momento me entregas el resumen, ¿de acuerdo? En qué momento lo envías a la plataforma, etcétera. Yo sería la unidad de control, sin embargo ustedes son la parte medular, la parte que se encarga de desarrollar las acciones. ¿De acuerdo? Además de estos dos componentes, ALU y unidad de control, voy a tener espacios de almacenamiento que se van a llamar registros y pueden estar clasificados en registros de segmento y registros de propósito general. ¿De acuerdo? ¿Para qué me van a servir estos registros de segmento y estos registros de propósito general? Una vez que yo traigo la información de la memoria, tengo que reorganizar esa información. Recuerda que este Intel 8086 pues, es un microprocesador y por tanto está basado en una arquitectura von Neumann. Entonces, el conjunto de instrucciones que va a ejecutar va a ser de tipo complejo, ¿no? Por tanto, cuando viene la información de la memoria, viene junta, vienen datos e instrucciones. ¿Qué tengo que hacer? Reorganizar esa información e irla ubicando en diferentes espacios con características muy específicas. Por ejemplo, lo primero que tengo son estos registros de segmento. Mira, voy a tener algo que se llama CS, que es un registro de código o un segmento de código. Es decir, si en los datos que tú me estás transfiriendo vienen instrucciones, en donde se tendrían que ir almacenando una por una es en esta parte, en SCS. Si vienen datos, se tendrían que almacenar en este registro DS. Si tienes el manejo de una pila o los índices de una pila, en este segmento SS, que va a ser un registro de stack. Si tienes algunos datos extra, pues voy a tener mira, un segmento de datos extra, básicamente, o un registro de segmento extra. Y también puedo tener algo que se llama IP. ¿De acuerdo? Ese IP es un apuntador. ¿Se acuerdan para qué servía un apuntador al momento de programar? Lo tuvieron que ver en estructuras de datos. Sí, creo que Era era una para... variable que guardaba direcciones de memoria. Exactamente. Pues aquí ese apuntador, este IP, hace lo mismo. ¿Qué apunta? A una dirección de memoria. ¿De qué memoria? De la memoria RAM, para traer toda la información y posteriormente organizarla en estos segmentos que yo te estoy indicando aquí. ¿Vale? Además de estos registros de segmento, voy a tener registros de propósito general. Estos registros de propósito general me sirven para ir realizando las operaciones. ¿De acuerdo? ¿Qué operaciones? Pues todas las sumas, las restas, etcétera. Y normalmente estos registros de propósito general son los que se trabajan en un nivel de programación de bajo nivel, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Es decir, cuando lleguemos a trabajar en lenguaje ensamblador, nosotros nos vamos a dedicar a trabajar con este AX, BX, EX y DX, porque a partir de ello yo puedo ejecutar las operaciones que va a realizar la ALO. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, los registros van a ser espacios de almacenamiento limitados y de alta velocidad. ¿De acuerdo? Esa sería la definición de un registro. Espacio de almacenamiento limitado de alta velocidad. ¿De alta velocidad con referencia a qué? Esto va a ser con referencia a la velocidad que llega a manejar la memoria RAM. Imaginemos que la memoria RAM está corriendo en una velocidad de los megahertz, vamos a decir a 1.6 megahertz. Los registros de almacenamiento pueden trabajar en velocidades de los gigahertz, es decir, a la velocidad que es capaz de ejecutar instrucciones tu procesador. ¿Sí te das cuenta la diferencia? En uno está en el orden de los megas al nivel de memoria y pasa al nivel de los gigahertz. ¿Qué está sucediendo? Pues básicamente está incrementando ¿qué? Pues miles de millones, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en ello? Pues que normalmente la velocidad en la que tengo el almacenamiento en la memoria va a ser lenta, pero al momento de que tenga que ser atendida esa información en la ALU, va a pasar por estos por estos espacios de almacenamiento que va a permitir que el flujo de los datos y de las instrucciones dentro del procesador sea rápida. Como si hiciera una especie
de aceleración de los datos y de las instrucciones, ¿vale? Otro elemento que puedo encontrar aquí va a ser este, mira, un multiplexor y un demultiplexor, o multiplexores y demultiplexores. ¿Para qué me van a servir? Si te das cuenta, vienen aquí datos o información. Esa información entra o ingresa y se va por un bus de control del sistema. Es decir, tengo múltiples entradas y tengo una única salida. Si hacemos una analogía, esto es algo similar a lo que pasa en tu salón de clases, ¿no? Este es el pasillo. Imaginemos que estás en el segundo piso del edificio N donde tomábamos clases. Entonces, cada una de estas entraditas sería la puertita de tu salón. Cuando tú quieres dirigirte, por ejemplo, a otro edificio, lo que haces es que sales de la puertita de tu salón y te integras a un único pasillo, ¿no? De otro salón puede salir otro alumno y se integra en un único pasillo. La única manera para bajar el edificio, pues es que hay una escalera, ¿no? Entonces se convierte en un bus único o un solo medio para transportarte. Posteriormente vas a llegar a un lugar donde terminas de bajar la escalera y ahora sí, cada quien puede volver a tomar su rumbo. Ahí estoy haciendo lo contrario. Ahora estoy demultiplexando. ¿De acuerdo? Estos elementos son importantes. ¿Por qué? Porque imagínate, si yo tengo una arquitectura de 64 bits, tener un arnés con 64 cables para transferir cada bit sería bastante complejo, ¿no? O viceversa, tener 64 bits, pero yo quería trabajar, no sé, 128 bits de manera simultánea, pues me estaría limitando. Lo que hacen estos dispositivos multiplexores es eso. Dice, si tú tienes múltiples entradas, yo las puedo fusionar para que se transfieran de manera secuencial o de manera organizada en un único bus. Es decir, reduzco el flujo a un único bus. Y una vez que lleguen al destino donde quieren ahora, de un único bus donde vienen, las puedo dividir para que se vayan a sus buses correspondientes. A eso se refieren estos dispositivos. Multiplexor, múltiples entradas, única salida. De multiplexor, única entrada, múltiples salidas. Como si se tratara por ejemplo, haciendo una analogía con una autopista, ¿no? Viene la autopista de 4 carriles, te encuentras la caseta de peaje y posteriormente a lo mejor esa se une con una carretera libre donde nada más hay 2 carriles. ¿Qué hizo? Viene un flujo, la caseta estaría haciendo la función del multiplexor, los voy frenando, los reorganizo para que se vayan por 2 carriles nada más. ¿De acuerdo? Entonces, además de tener estos multiplexores y de multiplexores, voy a tener este otro espacio, mira, una pila, un stack. Esta es una estructura que de alguna manera me va a permitir darle orden a la ejecución de instrucciones. Es decir, unidad de control va a decir, yo los puedo atender, pero organícense. ¿Cómo se van a organizar? A partir de este tipo de estructuras, un stack, una pila. Y básicamente, pues esta es una estructura de datos que tú ya analizaste también en una materia previa, ¿no? ¿Cómo funciona una pila? ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver, coméntenme. Pues ¿Era primera entrada, última salida? Ok, tenía al menos 2 formas, ¿no? Un FIFO o un LIFO. Entonces, first in, first out, ¿no? Es decir, así conforme van llegando, se van colocando uno tras otro. Si el uno llegó primero, first in, va a ser el primero en salir, first out. Pero también se puede recorrer de otra manera, ¿no? Un LIFO, last in, first out. Es decir, si llega el 4, ahora saldría hacia arriba, ¿no? El 4. Sería el primero el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1. En este caso, utiliza la estructura más clásica y el algoritmo del recorrido más clásico, que es el FIFO. First in, y para eso me sirve el stack, ¿no? Para ir organizando, pues básicamente esto. ¿Cómo manejo esto? También a partir de estos registros de propósito general, ¿de acuerdo? Aquí tengo un SP que es un apuntador a la pila, básicamente. Entonces me va a ir permitiendo manipular los índices de esta pila para que vayan siendo transferidos a la unidad de control. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa voy a tener en este procesador, en esta microarquitectura? Dice, voy a tener buses de control, ¿de acuerdo? Voy a tener buses de datos y voy a tener buses de direcciones. ¿Para qué me sirven los buses de control? Pues para mandar bits que me van a permitir transferir información, ya sea de entrada o de salida,
¿de acuerdo? Hacer cierta configuración para realizar una acción. ¿Para qué me van a servir los buses de datos? Pues por ahí voy a transferir la información que estoy trayendo de la memoria, ¿de acuerdo? ¿Y para qué me sirven los buses de direcciones? Para ubicarme en una dirección de memoria. Esto lo vamos a ver cuando analicemos la parte de memoria. Ahí vamos a ver la importancia de cada uno de estos buses de control, bus de datos y bus de direcciones. Al final de cuentas, ahorita quédate con la idea que son, pues básicamente cablecitos por donde se van a transferir datos, otro por donde se van a transferir direcciones y otro por donde se van a transferir señales de control o señales de mando, básicamente. ¿De acuerdo? Estos son los elementos, además de un bus interno, bueno, un conjunto de buses. Estos son los elementos mínimos que va a tener cualquier microprocesador. ¿De acuerdo? Un microcontrolador tiene algo parecido, nada más que en lugar de tener un espacio de almacenamiento externo, aquí va a tener sus bloquecitos de memoria internos, ¿no? Sus bloquecitos para datos y sus bloquecitos para instrucciones. ¿Queda claro qué es la microarquitectura? Sí. ¿Seguros? Vale, pues, si queda claro qué es la microarquitectura, bueno. Estas microarquitecturas, pues como te comento, es una muy básica, una microarquitectura un poquito más compleja. Mira, aquí ya viene otro concepto, dice algo que se llama caché, ¿de acuerdo? Viene una DDR3, un controlador de memoria, y viene algo que se llama memoria caché. Y estas memorias caché son importantes en los procesadores de hoy en día porque lo que hacen es que, al igual que los registros de propósito general y de segmento, que son dispositivos de almacenamiento de alta velocidad, pero limitados, las memorias caché tienen características similares. Son espacios también muy rápidos que sirven como intermedios entre la velocidad de una memoria RAM y la velocidad de los registros, pero que su espacio también es limitado. Mira, te está hablando de 8 megabytes, ¿de acuerdo? Cuando tú compras un procesador, es importante conocer esto. Entre más niveles de memoria caché tengan y los espacios sean más grandes, la velocidad a la que ejecutan los procesos va a ser más efectiva. ¿De acuerdo? No nos interesa tanto la memoria RAM porque esa la puedo adaptar, pero estas memorias caché ya vienen dentro del procesador y estas sí no las voy a poder cambiar. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hacer un ejemplito de cómo funcionarían esas memorias cachés. Entonces, fíjate ahora toda la cantidad de elementos que tiene esta microarquitectura. Esta es una arquitectura, vamos a suponer, del 2000, de esta de acá, del 80-86, estamos hablando de la década de los 80s, de los 70s, y mira una arquitectura actual. Fíjate, en cada uno de estos núcleos voy a tener estos elementos que te estoy indicando aquí, o esta estructura, y posteriormente, fíjate, aquí tendré una estructura, otra estructura, y luego todos ellos se interconectan por otra memoria compartida, y además con un procesador gráfico, y además con agentes de sistema y controladores de memoria. ¿De acuerdo? Los dispositivos de entrada y salida. Entonces, fíjate nada más el bosquejo de lo que estamos haciendo, ¿no? Es como si yo abriera este núcleo y veo que tiene en su... y dice, ah, tiene algo similar a esto, pero en esencia lo que hace es esto, ¿de acuerdo? ¿Y para qué hace eso? Para poder ejecutar esto de aquí, un niveliza, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí queda claro? Sí, profe. Sale. Me encanta porque ustedes son unos genios. Ahora, ¿qué me va a interesar de aquí? Bueno, de entrada me va a interesar analizar, pues, este elemento. Yo ya analicé las arquitecturas, ya sé que de manera clásica existe Harvard y von Neumann, ya sé cómo evolucionaron, cómo a partir de transistores se integra todo, y ahora me va a tocar analizar cómo es que se integra este bloquecito de ALU, y después cómo es que funcionan estos registros, y después cómo es que funciona la memoria, que son los elementos principales. Entonces, ahorita vamos a ir al análisis de lo que contiene la ALU en su interior, y vamos a tratar de diseñar nuestra ALU básica, ¿no? A lo mejor nada más suma, restas, multiplicaciones y divisiones, porque la parte lógica pues ya la hicieron, ¿no? And or not. Ahora, antes de pasar a ello, te voy a comentar cómo están funcionando estas memorias cachés. Vamos a suponer que esta que tengo aquí, déjenme insertar. Esta es una memoria RAM. Sin más. ¿De acuerdo? Este bloquezote que yo tengo aquí es una memoria RAM. Y haciendo una analogía, la RAM sería igual al salón de clases.
¿De acuerdo? Cada uno de estos que yo tengo aquí, pues son mis alumnos, ¿no? Y están así estructurados. Algunos pueden ejecutar ciertas acciones cuando tienen cierta información a la mano. Vamos a suponer que son alumnos y libretas o butacas, etcétera, todo lo que hay en el salón, que básicamente son el programa y el programa y los datos. Ahora, este que está aquí va a ser el procesador, ¿de acuerdo? Y este va a ser el profesor en su escritorio. Fíjense cómo se ve el nivel de intimidación, ¿no? Ustedes son un montón y yo aquí solito. Entonces, este va a ser el CPU, ¿de acuerdo? Aquí lo vamos a poner en la analogía, es el profesor. Ahora, cuando tú vas a entregar una tarea o cuando quieres que te atienda el profesor para aclararte una duda, lo que tú haces normalmente, ¿qué va a hacer? Vas y te formas, haces una pequeña filita, ¿de acuerdo? Y esa filita, pues lo que está haciendo es colocarse justo al ladito del procesador, ¿no? Justo al ladito del escritorio. ¿Qué está ocurriendo? Esta que yo tengo aquí, la voy a llamar control C, control V. A esta la voy a llamar memoria caché, ¿de acuerdo? Caché del que luego les habla el inyector, esta es una memoria caché. ¿Qué va a ocurrir? Mira, al final de cuentas, cuando están todos aquí en el salón, en algún momento yo voy a decir, a ver, venga Manuel, quiero revisarle su tarea. ¿Qué va a pasar con Manuel? Manuel va a venir y se va a ubicar ¿en dónde? En esta filita. Si no hay nadie en la fila, pues sería el primero en ser atendido, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el procesador lo tiene a la mano para básicamente decirle, a ver, colócame aquí tu libretita en el escritorio, control C, control V, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer con todo este bloquecito donde viene Manuel con su libreta es básicamente fraccionarlo, ¿no? Control C, control V. Y dice, aquí está mi libreta, profe. Y aquí están los otros ejercicios que hice. Y aquí están, no sé, las evidencias de tal cosa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues básicamente tomo el bloque de datos e instrucciones, ¿de acuerdo? Lo transfiero a un espacio de almacenamiento temporal. Posteriormente lo transfiero a un espacio más específico y limitado donde nada más cabe tu libreta, que sería mi escritorio. Y posteriormente ahora sí ya te atiendo, ¿no? Y una vez que te atiendo, ¿qué vuelvo a hacer? Otra vez, ¿sabes qué? Ahora sí, llévate tu libretita, llévate tus evidencias, vuélvete a integrar en un solo bloque y reubícate en dónde? En la memoria RAM. O en su defecto, ¿sabes qué? Ya vete del salón y se terminó. Ya te atendí. ¿Qué está sucediendo? La memoria RAM, ¿qué pasa? Cuando tú dejas de suministrar la energía, es decir, cuando se acaba el tiempo de clases, se vacía, ¿no? Y puede llegar el turno de la tarde, básicamente los alumnos de la tarde, y acomodarse aquí. ¿Qué pasa con la memoria caché? En la memoria caché no puedes estar más que cuando te van a revisar, ¿no? Cuando te van a atender. Porque si no, ¿qué ocurriría? Pues aquí se me haría una filísima enorme, ¿no? Y sería poco manejable. Al momento de que tenga en el escritorio, solamente voy a tener inmediatamente lo que requiero para revisar. De esa manera está funcionando el procesador. ¿Sale? Yo tengo que traer la información de la RAM y posteriormente de la RAM, ahora la tengo que traer a una memoria caché que sería la filita y de la memoria caché la tengo que llevar a nivel de registros y posteriormente atenderla. ¿Qué está haciendo? Pues está incrementando la velocidad. Estamos de acuerdo que no es lo mismo que yo vaya a la memoria RAM y empiece a buscar, a ver dónde está Manuel. Ah, pues a lo mejor son 40 alumnos y a lo mejor tienen parecidos entre ellos. Me voy a tardar mucho tiempo en organizarlos. En cambio, si le digo, venga Manuel, Manuel va a venir y se va a ubicar aquí en la caché. Y a lo mejor aquí en la fila está Manuel y está Lupita. Pues a lo mejor voy a poderlos distinguir de manera más fácil. Por tanto, el acceso va a ser más fácil. Y posteriormente, cuando me muestren su libreta, va a ser mucho más fácil atender que quiere que le revise su tarea, porque me está mostrando ya el lugar específico y los datos separados, ¿no? De alguna manera. Ahora, yo le podría agregar todavía una estructura más compleja a esto, ¿no? A lo mejor, aparte del salón de clases, le voy a agregar otro bloquezote acá, mucho más grande, y hasta intencionalmente lo estoy haciendo. Los bloquecitos, mira, muy pequeñitos. Y acá le voy a llamar
el disco duro, control C. Y este disco duro, este hard disk, el HD también conocido, va a ser el TEC básicamente. ¿Vale? El TESJO. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablo de una computadora. Tengo un espacio de almacenamiento secundario como un disco duro, donde encontrar una información pues, es bastante compleja, ¿no? Si yo voy a todo el TEC y empiezo a buscar a Manuel, pues voy a tener un montón de Manueles. Y luego a ver quién es el que está en el salón 502. Híjole, pues para ubicarlo a lo mejor tengo dos, ¿no? Me voy a tardar mucho tiempo. Sin embargo, si lo requiero, ¿qué les digo? Nos vemos a tal hora en el salón. Lo que estoy haciendo es filtrando la información y teniéndola más accesible y por tanto más rápida. Y posteriormente la migro a una memoria caché donde tengo lo que necesito inmediato a ser ejecutado y posteriormente a los registros donde ahora sí ya los estoy atendiendo. Así funcionaría el flujo de la información dentro de una computadora, haciendo una analogía con el tecnológico, ¿no? Entonces aquí ya nos faltarían aquí las flechitas así, de aquí para acá, luego de control C, control V, de aquí para acá, y luego de aquí hacia el profesor, al GPU, y listo, y se atiende y acaba. ¿Se entendió la analogía? ¿O se complicó más? No sé si entendía mejor, profe. Vale, ok. Profe, Entonces, dígame, yo tengo una duda. dígame. ¿Quién es el que se encarga de organizar los datos en la memoria caché? La unidad de control. El que se encarga de manipular todo esto va a ser este pequeño bloquecito que yo tengo aquí, la unidad de control. ¿De acuerdo? Recuerda que el que solicita todo, al final de cuentas, ¿quién es? El procesador, pero con la intervención de quién? De alguien superior, ¿no? Por ejemplo, en el caso del salón yo soy la unidad de control, pero a nivel del tecnológico, ¿quién sería la unidad de control? El director. El director, ¿de acuerdo? Y el director recibe instrucciones de afuera, ¿no? Entonces tengo dispositivos de entrada y salida. ¿Qué va a pasar? Cuando tú le des un clic ahí en tu mouse, ese va a interactuar directamente con la unidad de control. La unidad de control se encarga de manipular todo esto para transferir la información. ¿Por qué? Por un nivel de jerarquía, ¿no? Por ejemplo, al director no le conviene llegar al salón de clases donde estamos nosotros y querer evaluarlos a ustedes. ¿Por qué? Porque a pesar de que ustedes son alumnos de su institución, básicamente, él no sabe cómo están trabajando ustedes ni qué es lo que les tiene que evaluar. Aquí pasa algo similar. Yo sé que quiero ejecutar, por ejemplo, un video, pero yo no sé cómo se tiene que transferir la información dentro del procesador. El único que sabe hacer eso es la unidad de control. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí o se Sí. generan más dudas? Si hay más dudas, díganme. No, sí resuelve. Vale, pues. Ahora bien, como les comentaba, una vez que ya sabemos cómo funciona a grandes rasgos, a esto se le llama un fetch de code and execute, que es un ciclo de instrucción. Posteriormente lo vamos a analizar con más detalle. Ahorita nada más es para que tengan el contexto de los elementos. Como les comentaba, lo que me interesa ahorita es que verifiquemos qué es lo que hace la ALU. Y bueno, esa ALU, a grandes rasgos, lo que tiene que hacer, dijimos, son operaciones aritméticas y lógicas. Con la parte lógica ya no tenemos problemas, ya sabes, AND, OR, NOT y cualquier combinación de ella y cómo se estructuran a partir de transistores. Ahora, a partir de transistores, comentamos, se generan que circuitos integrados, circuitos integrados, y a partir de circuitos integrados, a esos circuitos integrados yo les puedo asignar una función específica. La función específica que les voy a asignar y que es la más básica va a ser la suma de entrada, ¿no? Y, por ejemplo, aquí te estoy mostrando, dice, lo más básico que tú puedes sumar son 2 bits, en el que me digas de manera aritmética, 0 más 0, pues sin mayor problema es 0. Y luego 0 más 1, pues va a ser 1, y luego 1 más 0 va a ser 1, y 1 más 1, aquí se genera, ¿qué? Un 2, ¿de acuerdo? Y aquí sí hay un pequeño problemita, porque si yo me voy a nivel del procesador, entiende este y entiende este. Pero cuando tú le mandas ¿qué crees? Que ya ocurrió un detalle, ¿no?
el procesador no va a ser capaz de entender esto tan fácil. Ahora, ¿qué ocurriría aquí? Bueno, pues básicamente el 2 se va a convertir a binario y entonces el 2 en binario, ¿cuánto tendría que ser? 0, 1. Dice el compañero 01. ¿Sí? 10. 10. ¿Cuál es la buena? 10. Sería el Es 10, el, profe. es el 10. Recuerden que siempre va de qué? De derecha a izquierda, ¿no? Al final de cuentas, si lo vemos así. Esta es la posición menos significativa y esta es la posición más significativa. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo tengo esto, pues de alguna manera, mira, ya me está especificando. Esta es una entrada donde tú le mandas el 0. Esta es otra entrada donde tú le mandas el 0. Y esta puede ser una salida, ¿no? Donde tú obtienes un resultado. Esto, con relación a sus conceptos de matemáticas discretas, se va a venir a esto que yo tengo aquí. ¿Cómo se le llama a esta tablita donde yo tengo las entradas y las salidas? Tablas de verdad. Exactamente, tengo una tabla de verdad. ¿Qué hace la tabla de verdad? Pues básicamente todas las combinaciones posibles de mis entradas, ¿no? Y entonces aquí tendría 0, aquí tendría 1, aquí tendría 0 y aquí tendría 1. Y ahí hay una reglita, ¿no? Dice, el conjunto de combinaciones es equivalente a ¿qué? A 2 elevado al número de entradas, ¿cierto? Entonces 2 elevado a la ¿qué? A la 2 es 4 básicamente, ¿no? Entonces aquí tendría que ser también la combinación 0, 0 y luego 1 y 1. Lo que estoy haciendo es llevarme esta operación aritmética a un nivel lógico, si te das cuenta. Porque a partir de ese nivel lógico yo voy a poder generar o construir ese circuito. Entonces, hasta aquí no habría problema, mira. Me dice, lo voy a poner aquí por conveniencia. Esto te voy a decir por qué. Cuando tú tienes 0 y 0, no hay problema. Con un solo espacio que tengas, ahí sin más es 0. Después tienes 0 y 1, pues sin problema, aquí va a ser 1. Cuando tienes 1 y 0, sin problema. Y cuando tienes 1 y 1, ah, caray, ahí ya no necesito únicamente una salida, necesito al menos dos salidas, ¿no? Una que va a representar como tal la suma y otra que va a representar el acarreo, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan de qué era el acarreo? Sí. Sí. ¿Qué es el acarreo? ¿O qué representa un acarreo? ¿Qué representa ese famoso llevamos una, llevamos dos, llevamos tres? Son las unidades que no, Eh, que nos sobran dentro de... Las unidades que nos sobran, no. ¿No se acuerdan? En algún momento, déjenme, voy a dejarte compartir esto y les voy a compartir acá el blog de notas de clase para poder hacer el ejemplito. Espérenme tantito, espérenme tantito. Un segundito, un segundito. Blog de notas de clase. Ya casi, ya casi. Biblioteca de contenidos. Váyanse ubicando en su biblioteca de contenidos en el blog de notas de clase y voy a agregar ahí una nueva que se va a llamar álbum. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando del carry o acarreo. Por eso se pone C. ¿Por qué se pone C? Déjenme compartir ahora sí. Comparto todo mi escritorio para no estar con problemas. Entonces, teniendo aquí esta parte, déjenme la hago pequeñita. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Dice, si yo tengo esta parte, voy a generar un acarreo. Un acarreo, normalmente te lo explicaban así en la primaria. Mira, te decían, tú tienes un sistema de base 10, un sistema decimal, ¿no? Y por ende, tú sabes que tu sistema de base 10 es lo mismo que tener que un conjunto
de números, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿De acuerdo? Eso es lo que te está indicando tu sistema de base. La base te indica la cantidad de elementos que tiene el conjunto. Sin embargo, cuando tú terminas de recorrer todos esos elementos, tienes que generar una nueva representación. Y te explicaban, bueno, vamos a suponer que lo que tú quieres hacer, ¿dónde está el de dibujar? Espérenme, dibujar. Tú tienes una operación en la que te dicen, aquí está tu 9. Ay, sí, qué bonito 9. Aquí está 9. 9 más 1, ¿qué te decían en la primaria? 10. 10. Pues sí, pero ¿cómo te lo explicaban? Te decían, tienes que bajar el 0 y llevamos un 1, ¿no? Ajá. Así te decían, y llevamos 1. Ok, ¿ese 1 a qué se refiere? Se está refiriendo a resetear el sistema, básicamente. Tu sistema es base 10, es decir, llego 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estoy en la última posición, en la 9. Si le agrego otro elemento, ¿qué tengo que hacer? Ya no tengo espacios. ¿Qué tengo que hacer? Resetear. Y al momento que reseteo, incremento ¿qué? Una posición. Esa posición va a caer ¿en dónde? En el 0. Por eso bajo el 0. Y posteriormente me dice cuántas veces reseteaste el sistema. Una. Esa una la puedes sumar con algo, pues ya no hay nada que hacer. Entonces baja directo. Y ahí tienes tu 10. ¿De acuerdo? Otro ejemplito. Tienes 9 y le vas a sumar 5. ¿Cuánto sería? ¿No les explicaron esto en matemáticas discretas? No, Bueno, parece que no. vale. Tienes 9 y 5, ¿qué haces? ¿Cuánto es? Pones el 4. 14. 14. Va la lógica. Con uno de acá, ¿no? Ajá. Va la lógica. Estoy en el 9 y tengo que incrementar 5 posiciones. Entonces, 9, se resetea el sistema. ¿Cuánto llevo? Llevo 1 y luego 1, 2, 3, 4 y 5. ¿En qué posición caigo? En esta de aquí, ¿no? En el 4. Por eso coloco el 4 y posteriormente, ¿cuántas veces reseteé el sistema? Una. ¿Cierto? Esto es el acarreo, ¿sale? Las veces que yo reseteo el sistema para poder representar un número diferente a los que incluye mi conjunto, ¿vale? ¿Sí queda claro? Sí. A ver si es cierto Sí, que sí, sí, queda queda claro. claro. Entonces, ¿cuánto es 9 más 9? Serían 9, un 8 acarreo con y 18. Ok, se, 18 con un acarreo. desplaza una posición. El 8, ¿cuántas veces reseteé? Un 1, ¿no? Es decir, aquí posición, y va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Caigo en la posición 8, bajo el 8 y es el 1. Entonces, esto tiene que replicarse ¿en dónde? En mis circuitos. Esto es lo que tiene que hacer el procesador. Yo tengo que hacerle al procesador que entienda esta característica. ¿Cómo lo hago? A partir de esto que estoy generando. Es decir, ahora en lugar de tener un sistema con 2 entradas y una salida, tengo un sistema con 2 entradas y 2 salidas. ¿Sale? Y al momento de yo tener este sistema con 2 entradas y 2 salidas, pues aquí nada más tengo que complementar, ¿no? Si tengo 0 y 0, dice la suma sería esta posición de aquí, este es S, básicamente, y este de aquí es el acarreo, el carry, ¿sale? ¿Qué va a ocurrir? Este va a ser 0 y este de aquí, pues el carry va a ser 0 y este el acarreo, pues va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy en un sistema de base 2, si yo tengo 0 más 0, pues cae en 0, ¿de acuerdo? ¿Se resetea el sistema? Pues no, entonces no hay acarreos. Cuando tengo 0 más 1, ¿se resetea el sistema? Pues no, caigo en la posición 1. ¿Se resetea? Pues no, 0 el acarreo, 0 el acarreo. Cuando tengo 1 más 1, llegó al límite de los elementos de mi conjunto de base 2 y tengo que resetear el sistema. ¿Cuántas veces? Una. Y en la suma me da un 0 y en el acarreo me da un 1. ¿De acuerdo?
Estoy migrando desde esta parte aritmética a esta parte lógica. Y bueno, una vez que yo ya tengo la tablita de verdad, como este es el caso, ¿qué va a suceder? Pues algo bien padre, ¿no? Dice, a partir este, de una tablita de verdad, déjenme ver si me la puedo llevar por acá para tener una sola. Ay, parece que no me la pude traer. Bueno, una vez que yo tengo mi tablita de verdad, a partir de una tabla de verdad, yo puedo construir. ¿Qué puedo construir? Un Una circuito. tabla de verdad. Tú puedes construir un circuito lógico, ¿de acuerdo? Pero también, Sí. previo a construir ese circuito lógico, tú tienes que hacer algo intermedio y va a ser una función booleana, ¿de acuerdo? O una ecuación booleana. ¿Están de acuerdo? Entonces, por eso les pedí que recordaran estos conceptitos de matemáticas discretas, porque para construir una ALU yo necesito tener dominio de esto. Entonces, yo ya tengo mi tablita de verdad, básicamente fue esta. Dejen ver cómo me la puedo llevar. Así se vino. Se vino sin formato, pero bueno, ya, ahí está. Ya. Es que las letras están en otro tono. Azules, negras. Entonces, teniendo yo esa tablita, ahora lo que sigue sería generar ¿qué? La función booleana. ¿Cómo se generaba una función de esto? ¿Sí se acuerdan? Con los Dice de entrada, mande. términos y los maxitérminos. Exactamente, dice de entrada tú tienes algo que se llama mini términos y también tienes algo que se llama maxi términos, que también te pedí que volvieras a averiguar. ¿Qué es un min término? Cuando en la salida se encuentra, bueno, cuando en la salida de un sistema o de una tabla se encuentra un qué, 0 o 1, 0. 0. 0. 1, No. ¿vale? Un 1, se encuentra un 1. Ahí ojo con eso, ¿eh? Eso no se les debe olvidar. Un min término es cuando en la salida de una tabla de una tabla tengo un 1. ¿Qué es un maxitérmino? Pues lo contrario, ¿no? Cuando ahora se encuentra ¿qué? Un 0. Control C. Y ahora, para que yo genere esas funciones booleanas, yo voy a tener dos modalidades. Algo que se va a llamar una suma de productos y puedo tener lo contrario, que es un producto de sumas. ¿De acuerdo? De sumas. Y voy a tener otro concepto muy importante que se llama función canónica. ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Bueno, entonces, cuando yo tenga min términos, hoy es cuando tengo aquí en la salida un 1. Si yo quiero los maxitérminos es cuando se encuentran los ceros. Es decir, para que yo genere una función canónica, si yo quiero tomar en cuenta los unos, lo tengo que hacer con esta estructura, una suma de productos. Si yo quiero tomar en cuenta los ceros, lo tengo que hacer a partir de esta estructura. ¿Qué es una suma de productos? Es decir, tener algo así. Aquí va a haber un producto que se va a sumar con otro producto más otro producto más n productos. ¿Igual a qué? Pues a mi salida, ¿no? ¿Qué es un producto de suma? Cuando voy a tener ahora, déjenme aquí, le voy a poner como una multiplicación, ¿vale? Para que lo entiendan. Multiplicación, multiplicación, multiplicación. ¿Qué voy a tener ahora aquí? Voy a tener una suma que se va a multiplicar por otra suma, que se va a multiplicar por otra suma, etcétera, etcétera. Y lo que me va a indicar va a ser una salida. Esas son las dos estructuras o las dos formas de función canónica que yo debo de tener. ¿Por qué se va a llamar función canónica? Bien, básicamente una función canónica es una función estándar
Ya casi se nos acaba el tiempo. Nada más termino con esta función canónica y se van. ¿Qué va a ser una función canónica? Dice, es donde los términos de una ecuación o función booleana están integrados por todas las entradas del sistema. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué me refiero con ello? Va rápidamente aquí. Si yo quisiera obtener la función para S, pues S va a ser igual a ¿qué? Si yo lo hago con min términos, voy a tomar en cuenta donde las salidas sean 1, que sería en esta y en esta. Y por tanto dice, como es canónica, debes de contemplar a todas las entradas. ¿Quiénes son las entradas? A y B. Por tanto, todos los términos de la ecuación van a tener A y B. ¿Cuántos términos tengo? Tengo 1 y tengo 2. ¿Y cómo van a estar determinados? Por una suma de productos. Aquí hay una multiplicación más una multiplicación, A y B. ¿De acuerdo? Esto previamente se va a obtener de algo que se llama S es igual a M1 más M2. ¿Qué son M1 y M2? Son los min términos. ¿Y quiénes son los min términos? Es este de aquí. Min término 1, este es min término 2. ¿Por qué? Porque va referente a la posición. Este sería min término 0, pero no existe. Min término 1, min término 2 y min término 3. Entonces, donde M1 va a ser igual a A, ¿cómo está la A? La A está en 0, entonces sería A negada y que se multiplica por B más A, que es positiva, por B negada. ¿De acuerdo? Dejamos aquí la sesión porque tienen su examen y continuamos la siguiente clase. Les voy a dejar por ahí algunas tareas para que en la siguiente clase retomemos esto, ¿vale? ¿Dudas hasta el momento? No. ¿No? Bueno, va a quedar la grabación. Que les vaya muy bien en su examen, muchachos. Excelente fin de semana y cuídense mucho. Gracias igualmente. Déjenme descargar la lista, Gracias. no se desconecten. Espérenme tantito. Lista de asistencia. Ya pueden ahora sí. Saludos, que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias igualmente. Gracias, profe, igual. Cuídense, hasta luego. Detener la grabación.